Bueno, creo que ya estamos todos. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy estamos con un evento muy interesante, que es la inauguración de la exposición de los alumnos de Rosa del proyecto fotográfico. Si habéis estado ya alguna vez en alguno de estos eventos que hacemos, pues ya sabéis que estáis castigados, que no podéis hablar, salvo los participantes de hoy, que sí que podrán hablar y les escucharéis. Eh, la reunión se está grabando, supongo que os habrá salido un mensaje, nada más empezar, pero como luego la subiremos al canal de YouTube de la máquina, pues probablemente vuestras caras se tapen, ¿vale? Los que no, para que no haya problemas con derechos de imagen y nada de eso. Los que no sois los protagonistas de la exposición de hoy, pues no os veréis en el vídeo, pero bueno, ahora sí que en directo sí que os supongo que os estáis viendo, ¿vale? Y nada, yo ya cedo la palabra a Rosa, que os cuente un poco cómo funciona todo esto. Y cuando quiera, Rosa. Muchas gracias, José. Bueno, pues buenas tardes a todos y bueno, pues gracias por acompañarnos porque este es un evento que nos ilusiona especialmente, que es la inauguración de la exposición colectiva de la máquina del grupo del curso de proyecto personal. Entonces, bueno, pues, los alumnos que ahora vais a conocer, pues han desarrollado cada uno su trabajo a lo largo de todo el curso. Son además todas miradas muy diferentes y bueno, pues nos van a contar y nos van a explicar cuál ha sido su proceso, de qué trata su proyecto y también vamos a poder preguntarles pues cualquier curiosidad, ¿no? que nos pueda surgir y bueno, lo compartirán con nosotros. Así que bueno, estoy muy contenta y muy orgullosa de vosotros, chicos, que habéis hecho un inmenso trabajo este año. Y si os parece bien, pues empezamos a visitar la exposición virtual. Muy bien. Vale, pues darme un segundo. Ya sabéis que cuando yo estoy a los mandos, las cosas van un poco despacio, ¿vale? Así que os pido paciencia, ¿vale? Sí, porque tengo abiertas 1000 pantallas. Y nada, vamos allá. Confirmarme que lo veis bien, ¿vale? Ahora, Vale. cuando lo ponga a compartir. A ver, que no quiero compartir algo que no es. Un segundito, ¿eh? Vamos a ver. Vale. ¿Lo estáis viendo? Sí, ahora vemos, ahora lo vemos. Bueno, pues lo que estamos viendo aquí es la entrada, ¿no? Por aquí se supone que estáis entrando todos. Por Sí, esta todos puerta, vamos a ir ¿eh? en tropel. Acercamos ahí. Tenéis un jardín fuera por si estáis agobiados, podéis salir, que ahora se está bien a la fresca. O si queréis fumar un cigarrito o lo que sea, aquí hay bancos para poder sentaros si estáis cansados. Y bueno, pues si queréis, doy ya la vuelta, Rosa. Sí, vamos ya Vale. a lo que es la entrada, ¿no? de la exposición en la que vamos a encontrar el cartel con el título y un poco pues el texto, ¿no? del comisariado. Bueno, participan en la exposición Bárbara Alcedo, Francesc Campillo, Alba Cid Castosa, Alba Pérez Parilla, Enrique Teixidor y Nacho Zacarías Escriba. Que ahora, bueno, pues los iréis conociendo e iréis conociendo sus trabajos. Y bueno, os leo el texto. Dice toda transformación, bueno, lo que queda de nosotros es el título de la exposición, como veis. Y bueno, y el texto dice, toda transformación deja una forma de permanencia. Decisiones políticas que modelan el territorio durante generaciones, cambios económicos que alteran el paisaje, enfermedades que modifican la percepción del mundo, esperas que reorganizan la vida cotidiana, elecciones que siguen definiéndonos mucho después de haber sido tomadas. Incluso la propia práctica fotográfica puede convertirse en objeto de reflexión. Los trabajos reunidos en esta exposición comparten una misma inquietud, observar aquello que perdura cuando el acontecimiento ya ha sucedido, las huellas que deja, los cambios que provoca y la manera en que terminan formando parte de nuestra experiencia. Cada autor desarrolla un lenguaje propio para acercarse a esa realidad. Desde la investigación documental hasta la metáfora visual o la ironía, las imágenes convierten lo cotidiano en un espacio de reflexión y nos recuerdan que muchas veces es en las consecuencias donde comprendemos el verdadero alcance de lo vivido. Vale, bueno, pues un poco las líneas generales, ¿no? Mediante las cuales se articula la exposición y si queréis, pues ya entramos a la sala donde están las obras.
Bueno, en la información sí que no la hemos abierto, ¿no? Comentaros que el diseño de la sala y el modelado lo ha hecho Antonio Solís Parra, que ha hecho un trabajo que a mí me parece maravilloso. Siempre diseña algo diferente cada vez y la verdad es que es una maravilla. Así que bueno, gracias Antonio por tu dedicación. Y bueno, si os parece, entramos ya en la sala. Aquí hay una flecha, o sea que se puede entrar por aquí es Por ahí para se salir. puede entrar, Por sí. aquí es para salir Luego, entonces. luego, sí, luego salimos por ahí. Vale. O sea, la exposición ahora mismo no está solamente para nosotros, pero según termine la inauguración, ya va a estar subida en la máquina y vais a poder entrar y visitarla vosotros mismos y Sí, recorrerla a vuestro gusto. eso, esto que estoy haciendo yo, que es muy divertido, lo podéis hacer vosotros, ¿vale? Directamente. Bueno, le doy a la flechita y entramos, ¿no? Esto es Venga, como un vamos a videojuego. entrar. Sí, vale. Y Vale. salimos justo a el primer proyecto que vamos a presentar, que es el de Alba Cid Castosa. Alba, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Alba, pues cuéntanos un poco tu proyecto, Vale, explícanos. perfecto. Pues muchas gracias, Rosa. El proyecto que os presento yo se llama Vitarium y es un homenaje a todas las vidas que podrían haber sido, pero que nunca fueron. El nombre, la palabra Vitarium, es un latinismo inventado. Hace referencia a herbarius, que significa herbario en latín, pero tomando como raíz la palabra vita, que significa vida, porque así como un herbario es una colección, es un catálogo de plantas que sirve para estudiar la botánica, Vitarium funciona como una colección de vidas para estudiar la identidad. Em, el proyecto nació de la conciencia de que todas las elecciones y decisiones que vamos tomando implican una renuncia y que cada uno de los caminos que recorremos mm, implica muchos otros caminos que al final quedan solo en el terreno de la imaginación, ¿no? Y yo tenía una necesidad personal de reconciliarme con todas aquellas vidas que no habían podido ser o por una decisión propia o por circunstancias vitales, ¿no? A veces sucesos inesperados en la vida. Entonces, por un lado hay esta referencia a los herbarios, en concreto a los herbarios medievales, que realizaban ilustraciones botánicas de los especímenes vegetales, ¿no? Y tenían este texto que acompañaba a cada uno de estos especímenes, pero también hace referencia a la tradición del bodegón y de la naturaleza muerta en toda la historia del arte, tanto pictórica como fotográfica. De hecho, se puede ver un guiño a los bodegones flamencos, ¿no? Que tenían estos fondos negros con la clave baja que utilizo yo en la fotografía, aunque en ese caso había una colorimetría que aquí no he mantenido porque en este caso Vitarium pretende ser más abstracto, ¿no? No aquí la fruta, que ahora os comentaré, pero se trabaja de manera metafórica, no busca que sea una fruta en concreto y el color remite quizá demasiado, ¿no? a la fruta de la que se trata. Em, También otra de las referencias fundamentales de este proyecto, que vais viendo por aquí diversas frutas, ¿no? Es porque alude a Silvia Plath, que hace dentro de su novela La campana de cristal, hace una analogía con la higuera. Y en su caso se trata de higos que ella relaciona con vidas posibles, ¿no? Aquí hablamos de esas vidas posibles que en su caso son frutos que, como ella no puede decidir cuál comerse, ¿no? Qué vida escoger, pues todos se van pudriendo y se van cayendo a los pies del árbol. Aunque aquí Vitarium no pretende reflexionar sobre esa parálisis, ¿no? Ante tantas opciones que tenemos a veces en la vida, sino más sobre una reflexión sobre la contingencia humana al final, cómo somos, el ser humano pues existe, pero todos hemos sentido alguna vez que podríamos no haber existido, no haber nacido o que nos podrían haber pasado otras cosas en la vida, ¿no? Distintas. Entonces es una experiencia vital
que compartimos todos, esta ramificación de posibilidades. Por lo tanto, el proyecto nace de mi experiencia personal y la clasificación que yo hago tiene que ver con mi propia experiencia, pero remite a algo que todos hemos experimentado y que por lo tanto este Vitarium de vidas posibles, ¿no? La mayoría pudridas porque no han existido o malogradas, podría crecer tanto como vidas posibles reunimos entre todos los aquí presentes y el resto, ¿no? Y bueno, como ahora además estáis viendo imágenes del proyecto, comentaros que esta es la versión expositiva que hemos trabajado durante el curso y que por lo tanto el texto que veis es la versión para una exposición, ¿no? Pero que hemos trabajado mucho en una versión más editorial, en formato libro, porque al final, al remitir al herbario, que de por sí también es un libro, ¿no? Yo lo contemplaba con una impresión en plata sobre negro, en que el marco que generalmente está en cada imagen y el texto fuera hecho a mano en plata también sobre el papel y que hubiera ante cada página un papel de vidrio gofrado semitransparente protegiendo cada página como los herbarios protegían cada espécimen vegetal. Y, y esto tiene mucho que ver con mi proceso creativo en general, porque la materialidad fotográfica, la superficie y la intervención también en la obra, ¿no? No solo tiene que ver con los escribas medievales, que todo era manual, sino que tiene mucho que ver también con mi propio proceso creativo. Y creo que esto es un poco una presentación general del proyecto. Si tenéis cualquier pregunta o comentario. Muy bien, muchas gracias, Alba. La verdad es que es un trabajo precioso. Además, me ha encantado la evolución que ha tenido a lo largo del curso y cómo has llegado, ¿no? Al final a esa idea, ¿no? De editorial en realidad, ¿no? Más cerca de lo editorial que de lo expositivo, pero que en el formato expositivo también se ha adaptado, yo creo que muy bien. Y no sé, y también nos ayuda a encontrar la belleza en lo más insospechado, ¿no? Así que bueno, felicidades por este trabajo. Y bueno, no Gracias. sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. Vale, Juan Carlos Vecino, que creo que alguien le conoce, ¿verdad? Sí, hola, ¿cómo Bueno, estás? pues da la enhorabuena por el proyecto. Dice, pregunta que si es un proceso analógico. No, pero no me sorprende la pregunta porque mi trabajo muchas veces es en analógico y creo que se refleja, ¿no? En la mirada, aunque en este caso sea digital, y el tipo de trabajo. Pero sin embargo, todas estas fotografías son en un estudio montado en mi casa con flash y de algún modo buscando este tipo de iluminación, pero en digital. Sí, sí, no es analógico. Muy Muy bien. bien. ¿Alguna pregunta más que queráis hacer O algún comentario. No hace falta que sean o preguntas, también puede comentario? ser comentarios, claro. Bueno, yo mientras llega alguno, hay una cosa que me causa curiosidad y no te la había preguntado hasta ahora, y es, claro, tú estás hablando también desde tu experiencia, ¿no? Y te planteas este trabajo desde tu experiencia. Cuando piensas en esas vidas posibles, ¿estableces algún tipo de relación de cada imagen con algún tipo de decisión que te hubiera llevado por otro camino o no? Sí, sí, totalmente. De hecho, yo hice una clasificación a modo de herbario con tres categorías, ¿no? El nombre, el lugar en el que se encuentra y la familia. Y, y para mí cada una de las imágenes que tiene su texto asociado, hubo un trabajo detrás de pensar en un momento de mi vida, ¿no? En el que yo considero que esa vida pues no existió, ¿no? Y el por qué. Y entonces yo le he puesto a cada una un nombre y hay una clasificación de 5 familias. Y después un lugar, ¿no? Que el lugar muchas veces no es físico, puede ser un lugar metafórico o físico, ¿no? Biológico, pero aunque sea en un tono más poético o metafórico, sí que cada una para mí está relacionada con un momento de mi propia vida. Ujú. Vale, muy bien. Muchas gracias. A ti.
No sé si alguien más quiere comentar o preguntar. ¿No? Bueno, pues felicidades de nuevo y nada, y espero que el proyecto siga creciendo y espero ver esa obra editorial en el futuro. Muchas gracias a ti, Rosa. Nada, gracias a ti. Bueno, pues si os parece, avanzamos hacia la siguiente A la propuesta, derecha, a a la la derecha. derecha, a Sí, la a la derecha. derecha. Eso es, a la derecha. Me dan ganas de meterme en esta puertecita. No sé qué es esto, Ay, pero pero ahí no puedes entrar, no hay flechita. ahí no hay flechita, no se puede entrar. Muy bien. Bueno, Bueno, pues vamos con el trabajo de Alba Pérez. Hola, Nadie sabe. Hola, Alba. ¿qué tal? Pues bueno, pues cuéntanos tu proyecto. Bueno, en primer lugar quería daros las gracias a, bueno, a todos los que han podido conectarse y también, Rosa, a vosotros por hacer el curso posible. Que muchas gracias por todo el curso, por todos los aprendizajes y todo el acompañamiento y, bueno, por hacer este día hoy posible. Así que Bueno, gracias también. gracias a vosotros. Y bueno, mi proyecto se llama Nadie sabe y bueno, con él pretendo visibilizar la migraña y sobre todo, bueno, desde un punto de vista no médico ni clínico, sino más bien sensorial y perceptivo y experiencial. Yo padezco migraña desde los 17 años y ahí, digamos, es la primera causa en mujeres menores de 50 de incapacidad y la segunda a nivel mundial. Sin embargo, pues es una enfermedad, nadie sabe, es multifactorial, origen inespecífico y tampoco hay una cura, digamos, definitiva. Y lo peor de todo, bueno, nadie sabe, sobre todo, lo que es una crisis de migraña hasta que no la habita y la transita realmente. Y por eso quería, bueno, pues darle visibilidad a esto y es autorreferencial y autoexperiencial, pero me he basado en la investigación y para la hora de hacer la toma fotográfica me he basado también en la experiencia y vivencias de mucha otra gente, amigos, familiares y gente totalmente desconocida que también padece migraña a través de unas encuestas que se ofrecieron a colaborar. Y, y la verdad que me impactó mucho leer muchas de las respuestas y digamos que me reconfortó más el hecho de todavía querer darle más visibilidad a ese trabajo, porque hubo respuestas que la verdad que me sobrecogieron. Hubo muchas en las que me sentí identificadas, otras vivencias eran muy diferentes a las mías, pero luego hubo algunas que me sobrecogían bastante y una de las, digamos, una de las preguntas que hice era que era lo más difícil de hacer ver a alguien que nunca ha padecido migraña, qué es la migraña, y todos coincidían en lo incapacitante que es, ¿no? Que va mucho más allá de un simple dolor de cabeza o va mucho más allá de un dolor físico, porque no es solamente un dolor físico. Digamos que la migraña, el cerebro de la persona que tiene migraña es un cerebro hiperexcitable y entonces cualquier estímulo que aparentemente es inocuo, como puede ser la luz, el sonido, un olor, o incluso estímulos positivos, como puede ser ir a una fiesta, ir a un concierto, pues eso, el cerebro, digamos, se sobreestimula, el sistema nervioso central colapsa y entonces ahí ya empiezan a desencadenarse una serie de síntomas y de experiencias que hacen que todo el entorno, que debería ser familiar, conocido, seguro, se vuelve hostil y el cuerpo que está completamente doliente se vuelve también inhabitable, completamente inhabitable. Y bueno, digamos que obviamente al ser de base autorreferencial es bastante subjetivo, pero sí que me he basado mucho también en las respuestas que me daba la gente que ha colaborado. De hecho, decidí hacerlo en blanco y negro porque una de las preguntas que hice era si la migraña fuera un color, ¿cuál sería? Me decían gris, negro, la mayoría. Alguien dijo por ahí también un rojo, rojo infierno, porque literalmente alguien me dijo tener migraña es como bajar a los infiernos. Hubo muchas imágenes bastante hostiles, es un infierno florido. Y bueno, en cuanto a la toma fotográfica, el proceso creativo, la verdad que me lo he pasado bastante bien porque he experimentado. No tenía intención de haber metido el rojo hasta que, bueno, pues alguien, digamos, de las encuestas me dio la idea. Me parecía que un color bastante simbólico en cuanto eso fuera el rojo infierno. Es como ese fuego, ¿no? que tienes por dentro y te arde todo. Y, y bueno, hay imágenes que están totalmente sacadas de cámara
con una cámara con la lente pinhole que hace que todo pues quedase más distorsionado, y hay otras que sí que tienen digamos, un montaje tanto manual como digital en Photoshop, porque hay fotografías que he impreso y luego he jugado con una luz roja y he hecho una fotografía a la fotografía, entonces esa metafotografía la he montado sobre otra fotografía en Photoshop y bueno, de ahí un poco el resultado, y por eso también hay imágenes que son muy diferentes entre sí, porque tienen un proceso creativo muy diferente también en la toma fotográfica y bueno, también por basarme en experiencias no solo en la mía, sino en las de otras personas que también padecen de migraña. Ujú. Muy bien, Alba. Muy, muy interesante. Yo no sé si los demás sentís algo parecido, ¿no? Pero es como eh, algo como concentrado, pero doloroso, ¿no? O sea, un poco la idea también de la composición que esté un poco pequeña, ¿no? Sobre un fondo negro es también porque es como esa introspección, ¿no? De la persona también que sufre migraña, cómo se acurruca, ¿no? Y cómo se Sí, esconde un poco en la propia oscuridad, ¿no? Para evitar la luz. Y bueno, quería hacer un poco esa intención. Pero las imágenes, como bien dice Salva, me parece un trabajo muy, muy interesante porque no has intentado documentar nada, sino has jugado mucho más con esa parte subjetiva, como dices, ¿no? Y sobre todo con las sensaciones, ¿no? Son imágenes, yo creo que producen sensaciones, y a los que no hemos tenido nunca migraña, yo nunca he tenido migraña, pues no sé si me puedo imaginar lo que es, pero me acerca, ¿no? A sensaciones que son dolorosas y bueno, pues no sé, creo que funciona muy bien, o sea, que creo que el conjunto de imágenes, aunque sean diferentes, transmiten bien, o al menos transmiten algo con bastante poder. José, que por ejemplo sí que sufre migrañas, igual nos puede también comentar algo. Bueno, yo de hecho hice la encuesta, o sea y yo te dije lo del color negro, o blanco y negro, sí. Y la verdad es que yo, o sea, viendo las imágenes, sí que se parece bastante a lo que yo sufro. Lo que pasa es que quiero decir que cada uno lleva la migraña a su estilo, a su forma. Por eso te han dicho seguramente alguien color rojo, ¿no? Pero sí que sí, veo sensaciones en común. O sea, conozco a más gente que tiene migraña, me lo han explicado una vez, mi primo, que tiene mi edad, le pasaba igual que a mí, desde que éramos pequeños. Y la verdad es que yo sí me siento identificado con las fotos, o sea que creo que has hecho un muy buen trabajo y creo que es genial. un trabajo muy emocional, o sea que transmite muy bien ese fantástico estado en el que pasamos algunos. Fantástico, sí, ese Algunas. infierno, pequeño infierno. Yo Sí, es afortunadamente que, debo decir que no, que yo ya no, lo tengo bastante superado. O sea, antes tenía qué una cada bien. mes o así, una cada 3 semanas, pero ahora ya hace muchísimo tiempo que no las tengo con tanta frecuencia. ¿Mm? Pues estás liberado de un peso ahí gordo, un fantasma Sí. ahí muy... Sí, es que o sea, pretendía no solamente hablar del dolor físico, ¿no? Sino también de ese extrañamiento, ¿no? Que produce todas las sensaciones del sistema nervioso completamente colapsado, ¿no? Porque al final una luz es como de repente la nada, ¿no? Que viene, cualquier ruido, cualquier olor, algo, aunque sea algo delicado, algo que aparentemente es inocuo, no debería hacer daño, hace daño porque tú estás completamente doliente y todo molesta. Entonces, al final, la experiencia de tu realidad en ese momento se transforma, ¿no? Y se vuelve todo, hay un extrañamiento de lo que en tu día a día, cuando no tienes migraña, no es así. Y entonces también quería transmitir ese extrañamiento. De hecho, bueno, una de las personas también me dijo que hay una foto que parece que es la que está ahí como Ay, desenfocada, que perdón. podría ser como una especie de alienígena también. Alguien me dijo, dice, no, yo me siento como si tuviera un alienígena dentro, ¿no? Como que no soy yo y me está completamente anulando, porque te anulas, digamos que te vuelves tan vulnerable y tienes que paralizar absolutamente todo, que la realidad queda absolutamente suspendida en ese momento. Pues bueno, yo Pero creo que lo reflejas muy bien. No, no sé si Se ha alguien más ido, ¿no? quiere. ¿Perdón? Ah, no, que se ha ido la pantalla, ¿no? Creo. sí, Ah, sí, vale. perdón. Ya os he dicho que yo, controlando la NASA, o sea, el alunizaje, hubiera sido un desastre. Ahí está, vale, sí. Pues yo creo que lo haces muy bien, José, ¿eh? De verdad. No, no. Y Sí, menos sí. hoy. Bueno, que Alba nos decía además que hoy que tenía ahí, que estaba ahí en proceso de De migraña, la migraña. pobre.
Ujú. Sí, haciendo homenaje. Sí, sí, lo he tenido que cortar rápido, o sea, no me la he jugado porque obviamente si me la juego y espero a ver qué pasa, igual no podía estar aquí en este momento. Entonces, bueno, pues lo he cortado a tiempo con ibuprofeno, al menos. Que tengo suerte, de que si me lo tomo a tiempo lo corta, aunque ya el Lo estado puedas se me queda un reducir. estado más de todo más lento, pero, Sí, pero sí, pero tengo suerte en eso, porque hay personas que no, el ibuprofeno es como no les hace absolutamente nada. Ujú, Nada. muy bien. muy bien. Pues bueno, no sé si alguien más quiere preguntar o comentar algo. Pues os animo a que habléis por el chat, pero normalmente siempre la gente se queda tan impresionada que no, no comenta. Pero bueno, si alguien quiere comentar por el chat o si algún compañero vuestro queréis hablar o si queréis abrir alguien a hablar, que me lo diga por el chat y le abro el micro, ¿vale? Pero bueno, no sé si... por ahora no dicen nada, ¿vale? Bueno, pues mientras aprovecho pues eso para felicitarte, Alba, por el trabajo que has hecho. También has tenido una evolución tremenda hacia final de curso, ¿no? Como ya ha ido todo tomando forma y bueno, y esos juegos que has hecho con la experimentación me han parecido pues la verdad es que muy interesantes. Así que igualmente espero bueno, pues que el proyecto siga evolucionando y bueno, ya me contarás pues eso, los pasos que vas dando y demás, pero te animo mucho a que continúes con él porque creo que tiene mucho valor y además bueno, pues que realmente da visibilidad, ¿no? A algo que como tú dices, nadie sabe, ¿no? A ver. Así que Muy bien. bueno, enhorabuena. Muchas Enhorabuena. gracias. Vale, en el chat Teresa también te felicita, dice que es un trabajo precioso. Muchas gracias, Teresa. Bueno, Muy sigo a la bien. derecha. Vamos a la derecha. Venga, vamos a la derecha. Yo, aquí hay otra puertecita que yo quiero entrar, pero no podemos tampoco. Por eso solo pusimos una flechita, porque digo, si no, seguro que José se va saliendo por Si no todas las salgo por otro lado, puertas. sí. Bueno, Muy pues bien. ahora vamos a ver el trabajo de Enrique Tisidor. Cuéntanos, Enrique, explícanos lo que estamos viendo. Hola, buenas. Pues nada, a ver, lo primero es daros las gracias a todos por el curso y por la exposición, por venir, los que no os conozco. Muchas gracias por venir. Y, y nada, el Gracias. proyecto se llama Repoblar la Tierra y se centra, a ver, empezando por lo más concreto, por recorrer pueblos de Extremadura, pueblos de colonización que son planeados y llevados a cabo entre los años 50 y 60, algunos hay de los 70 como intento de poner en funcionamiento tierras abandonadas, tierras sin cultivo, una forma de atraer población a una zona con muy baja densidad de población en Extremadura, y que es una forma de atajar un problema que hemos tenido no solo en Extremadura, sino en toda España, que es el uso de la tierra y el aprovechamiento, y que tenemos un territorio muy grande y muy vacío. Se viene haciendo desde siempre. Yo soy de Mérida y es una ciudad de colonización romana. Hace 2000 años ya se colonizaba este territorio. En la Edad Media tenemos todas las repoblaciones que hay según se va avanzando los reinos cristianos. Y en el siglo XX hemos seguido con la reforma agraria en la República, con este mismo este programa de pueblo de colonización. Incluso seguimos todavía a vueltas con este tema. A mí me gusta el punto de vista histórico, que puede verse un poco más documental, pero también me atrae sobre todo la relación que tenemos con varios conceptos, como es el de paisaje, el de lugar, el de territorio, y cómo, bueno, pues a la hora de ocupar ese paisaje natural, hacemos lo que dice una cita que he utilizado en el dossier y en el proyecto de un poeta también extremeño, Álvaro Valverde, que dice: hagamos de este lugar un territorio. Llegar a un paisaje y a base de habitarlo, ¿no? Y modificarlo, alterarlo, convertirlo en un espacio humano, un territorio ordenado, con sus fincas, sus parcelas de trabajo, las viviendas muy planificadas, muy cuadriculadas, los pueblos con una estructura muy, muy ortogonal. Y bueno, son pueblos de repoblación extremeños como podían ser los andaluces, aragoneses o de cualquier otra comunidad, que hay más proyectos. Yo me fijo sobre todo en el plan Badajoz y en el plan Cáceres, pero en realidad también a mí siempre me gusta con mi fotografía es esa relación del ser humano con el territorio, con el espacio natural, cómo lo modificamos, cómo lo alteramos
y una segunda vista que es el paso del tiempo, sobre lo que nosotros creamos en ese espacio natural, cómo va cayendo el tiempo, cómo lo va deteriorando, modificando y cómo va, bueno, pues dándole diferentes significados. Y estos pueblos han sufrido mucho el paso del tiempo. No sé si se llegará a apreciar o no en el proyecto, pero hay modificaciones, hay deterioro, hay algunos más o menos abandonados, otros no, otros han avanzado y se han modernizado, incluso han cambiado por completo su significado. Han dejado incluso de ser rurales, han empezado a ser, estuvo uno convertido en una planta de transporte de mercancías. Y es bonito verlo así, ver cómo ese paso del tiempo modifica los planes que hemos hecho nosotros sobre el territorio. Desde un punto de vista más técnico, pues a mí me gusta hablar de cacharreo, aunque no sé si siempre se debería. Yo intento hacer este proyecto que sigue abierto, intentando utilizar cámaras y procesos que sean coherentes con el momento, ¿no? Estoy utilizando cámaras analógicas de los años 50, 60, de gran formato, medio formato. Y trabajo muy manual. Revelo yo en casa, trabajo yo el escaneo en casa, todo lo más manual que soy capaz. Ya me gustaría a mí tener un equipo de laboratorio con, con positivado y positivado en color, pero a tanto le llevo. Y bueno, yo espero que os esté gustando. La verdad, el montaje está muy bien, me ha gustado mucho, recoge bastante bien el dossier, la idea que hemos trabajado durante el curso, Isabel. Y, Gracias. y bueno, no sé, no sé mucho más que contar. Bueno, muy bien. Yo creo que lo has contado muy bien y creo que el resultado, bueno, pues es muy potente, ¿no? Y está a la vista. Yo también te quería preguntar una cosa, porque fíjate, a mí me gusta mucho ese juego del blanco y negro y el color. Y sobre todo cuando he unido las imágenes, ¿no? Trabajando con ellas, porque claro, estuve pensándolo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Porque claro, tengo por un lado estas y por otro estas, son tan diferentes, tal. Pero luego cuando empecé a ponerlas juntas y a trabajar con ellas juntas, me di cuenta de que todo encajaba muy bien, que realmente funcionaban fenomenal juntas. Pero sí te quería preguntar, ¿por qué tomaste la decisión de trabajar de dos maneras diferentes? O sea, en color, con el formato original, ¿no? Y luego, bueno, entiendo que la de blanco y negro a lo mejor es la Hassel, ¿no? Porque es como una Hassel o algo así, ¿no? Porque es como es cuadrada. Eh, pero ¿por qué tomaste la decisión de hacerlo desde...? Porque también son fotos diferentes, ¿no? O sea, Ujú. en una te fijas más en los detalles y la otra es más, pues, un poco de mostrar, pues, ciertos lugares, ¿no? Eh, ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo lo decides? Pues en un primer momento empecé pensando solo en color y solo las fotografías que son de mayor tamaño, que son con una cámara de campo, el negativo es de 6x9 y no sé, mi cabeza unía con los espacios más o menos grandes, tenemos las plazas, las casas, la iglesia y demás, ¿no? Pero ya estando sobre el terreno, a mí me vas paseando, porque la forma de trabajo es el paseo, iba viendo detalles y dices, y esto tiene que entrar, estos detalles, y esto, ¿y cómo entran? Pues bueno, hay que diferenciarlos. El formato cuadrado de la Hasselblad da un juego también que hace componer diferente, evidentemente, no es igual, y da más pie a geometría, a detalle, y que puede tender un poquito hacia la abstracción. Y por eso es lo que quise hacer, planos más o menos abiertos, en su mayoría con el color y con la cámara grande, el negativo grande y una sensación más abierta. Hay más cielo también en algunas de ellas. Y con las Hasselblad, que es el cuadrado, jugar más un poquito al detalle y a la geometría, a ver si conseguir un poquito de abstracción. Esa es la idea. También Muy para bien. darle un poco de variedad, para que no, porque solo las fotos grandes en color habría quedado a lo mejor un poco monótono, ¿no? O más claro, tal vez. Ujú. Vale, pues gracias, ¿no? Yo creo que el conjunto ha quedado muy bien y bueno, te felicito también por este proyecto y bueno, por esos buenos resultados que has obtenido. E igualmente, pues ya me contarás, ¿no? Si los pones, cómo evoluciona, ya me irás contando. Y no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario.
Pues por ahora en el chat no hay nada. Pero bueno, yo lo que sí que quería comentar, no solamente a Enrique, sino también a las dos salvas anteriores, es que a pesar de que los proyectos en general son bastante conceptuales, los tres, que bueno, que siempre suelen ser bastante conceptuales, porque lo trabajáis bastante bien, sí que veo que los tres se ha cuidado mucho la estética y la coherencia. En el caso de Alba, ya confundo los apellidos, la primera Alba, ¿vale? Sí, Ahí me gusta, la estética estaba súper marcada, o sea, eran todas súper coherentes. En el caso de la Alba de la migraña, Alba Pérez, también estaba muy bien, o sea, a mí me ha gustado mucho. Y en tu caso, Enrique, de la misma manera, lo veo muy complejo, pero ha encajado perfectamente. Es lo que coincido con Rosa. Quizá porque a lo mejor las fotos que son así más panorámicas, menos cuadradas, que no son las de la Hassel son detalles tienen ese toque así como ligeramente desaturado del analógico y encaja muy bien con el blanco y negro. Pero luego también el contenido de la foto creo que también encaja muy bien. Y bueno, también debo decir que Rosa ha hecho un trabajo estupendo aquí porque forman un mosaico que lo puedes ver como un todo perfectamente y encaja muy bien. Así que felicidades también a ti, Enrique. Muchas gracias. Yo, de verdad, Rosa, enhorabuena. Me gusta mucho cómo lo presentas, porque después de ver gracias. el dossier, que vale, yo hago por las fotos en color solas y las otras, los mosaicos estos que estamos hablando, digo, y a ver cómo plantamos esto en un panel. ¿Cómo, cómo solucionar esas dos formas de presentar las imágenes? Y la verdad es que funciona muy bien. Muchas Pues, gracias. pues me alegra que te haya gustado, pero bueno, que la materia prima es, es la tuya, es tu trabajo. Muy bien. José, hemos salido de la sala Sí, no, momentáneamente. es que tengo que salir de la sala momentáneamente para preparar el siguiente, porque si no, todo va mal. Venga, Te tenéis que muy disculpar, bien. porque seguro Nada, que hay nada, si otra lo estás forma de haciendo muy bien. hacerlo. Si lo estuviera haciendo yo, madre No, mía. no, no, seguro que hay otra forma de hacerlo mejor, pero no se me ha ocurrido, ya lo sabéis. Es que yo ya tengo una edad y no controlo Bueno, tanto como los jóvenes. Bueno, bueno, pasamos ya. vamos Pasamos ya. con el siguiente trabajo. Vale, de nuevo nos ponen otra puerta aquí para que entremos, pero no nos dejan entrar. Vale, Muy bien. muy Pues bien. vamos con el trabajo de Bárbara. Hola, Bárbara. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, daros las gracias y bueno, a ti, Rosa, especialmente porque ha sido un curso interesantísimo, todas las partes, todas las pautas para cómo desarrollar un proyecto personal. Te aclara mucho las ideas y bueno, ha sido un proceso muy, muy bonito, la verdad. Así que Muchas muchas gracias. gracias. Bueno, mi proyecto, parte de la, bueno, parte de la enfermedad de mi madre fue diagnosticada hace unos años con una enfermedad neurodegenerativa y ahora está en una fase terminal. Entonces, bueno, pues me surge la idea de cómo contar un poco esto y lo que y lo que se me ocurre es, bueno, cómo afecta realmente, cuál es el impacto emocional que provocan las enfermedades neurodegenerativas terminales, en concreto, entre hijas adultas y madres, ¿no? Entonces, bueno, estuve haciendo algunas averiguaciones, viendo algunos informes de la Organización Mundial de la Salud que hablaban de, bueno, de cambios en la percepción del tiempo, sobre todo mucha hipervigilancia, ansiedad y, y bueno, cambios en la conducta, ¿no? Entonces, bueno, quise observarme un poco a mí misma en dos espacios, en mi espacio personal y en el espacio con mi madre, ¿no? Y bueno, el título, que es un concepto japonés que me encantó porque jugaba un poco con la palabra madre, que es ma, es el título del proyecto, y nombra en japonés, nombra el intervalo entre dos espacios, ¿no? Entonces, bueno, me pareció interesante porque por poner yo un poco el foco en lo que quería contar y que no
arrastrara todo el impacto psicológico y emocional del proyecto, bueno, pues quise eso, focalizarme en ese espacio-tiempo que comparto con mi madre, que, bueno, pues sabes que es un espacio finito, es un tiempo que es suspendido y, bueno, eso pues provoca pues una serie de emociones y de impacto psicológico. Entonces, bueno, pues es un poco esto. Y bueno, ya os he dicho, son dos espacios, mi casa y su casa. Y, y bueno, pretendía un poco, pues eso, reflejar un poco ese cambio de conducta en la percepción temporal y del día a día, vamos. Pues es Ujú. un poco esto. Muy bien, Bárbara, muchas gracias. Y bueno, por supuesto, felicitarte por este trabajo y sabiendo además es un tema que es particularmente delicado, ¿no? y difícil. Y yo creo que has conseguido trabajarlo con distancia, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Pero las imágenes no nos hablan del drama, sino de lo que nos hablan es pues de todo esto que nos estás comentando tú, ¿no? De ese espacio, ¿no? Y también de esa espera, esa cuenta atrás que no queremos que llegue, ¿no? Que al final no queremos que llegue. No sé, me parece que las imágenes siendo pues rincones o momentos o pequeños espacios, ¿no? del hogar tienen una gran delicadeza y transmiten mucho. Y luego también vemos muchas imágenes bueno, creo que de esto no has hablado, ¿no? Pero que también es muy importante en el que vemos las manos de tu madre en diferentes momentos. Cuéntanos un poco más de este asunto. Pues la verdad es que cuando me planteé la idea del proyecto, claro, no sabía muy bien por dónde enfocarlo y no quería sacar la crudeza de la enfermedad, eso ya está muy visto, ni sacar a mi madre tampoco. Entonces, partí un poco, pues eso, de imágenes más conceptuales que hicieran alusión un poco, pero es que me faltaba algo y entonces una vez que fue desarrollándose el proyecto fueron surgiendo la necesidad de otras cosas y entonces quise explorar un poco, a ver, yo todos los días voy a estar un ratito con ella y entonces, bueno, sus manos... son muy importantes porque las manos, ella ha perdido la movilidad en las manos y las manos es lo que nos hace casi ser autónomos, ¿no? Y ella siempre fue una mujer muy fuerte, muy independiente, entonces focalizaba mi mirada en sus manos y bueno, decidí sacar sus manos y que apareciera ella, pero de esta manera, así un poco más sutil. Ujú. Muy bien. La verdad es que es un trabajo muy bonito, nota en él mucha intimidad, ¿no? Y bueno, no sé, tiene mucha belleza, pero también a la vez yo creo que destilas a una cierta melancolía también, ¿no? Eh, pero no sé, no lo ves y sabes que pasa algo, ¿no? No te deja indiferente. Es muy, me parece muy bello y te felicito por ello. Y bueno, si quieres te cuento un poco porque he hecho esta composición con las imágenes, Me encanta. porque, gracias, porque al final es una historia que está sucediendo, ¿no? Que se está desarrollando, por eso va pues un poco con ese orden, pero sin embargo donde hay huecos, ¿no? Donde hay vacíos, donde hay espacios y entonces quería representarlos de alguna manera y pensé, ¿por qué no dejo huecos, ¿no? entre algunas imágenes para ver que hay espacios ahí que no se completan y que no se pueden llenar y que están ahí, que son vacíos, ¿no? Y bueno, eso fue un poco la idea que me llevó a esta composición y la verdad es que es muy bonito también trabajar con tus imágenes, Bárbara, ha sido un gusto La verdad y es que ha sido súper terapéutico y vamos, este curso, vamos, ha sido completamente transformador por todo, por el proyecto en sí. Me alegro mucho de haber elegido
esta idea de proyecto, porque cuando empiezas el curso estás ahí haciendo una lluvia de ideas de qué hago, qué hago, qué hago, y al final a todos nos ha salido un poco lo que teníamos ahí escondido y tú has conseguido sacarlo. O sea que muchas gracias, Rosa. Ah, gracias a ti, Bárbara. Muy bien, enhorabuena. Pues no sé si hay alguna pregunta o algún comentario más. Vale, Teresa dice, todas las fotografías son cuadradas e iguales por algo en concreto. Bueno, quiero decir que iguales creo que se refiere a que a que la estética y el contenido pues son hay una coherencia ahí muy evidente, ¿no? Lo de las manos que comentabas y Ah, todo mira, eso. dice tamaño. Sí, Tamaño, sí. tamaño, sí. O sea, la Sí, pregunta es, ¿todas las fotografías son cuadradas e iguales por algo en concreto? O del tamaño se refiere. bueno, me planteé hacerlo en tamaño, o sea, en cuadradas. Desde un principio me gusta mucho ese formato, la verdad que siempre lo trabajo bastante y bueno, me parecían también como esas ventanas un poco más al interior, ¿no? Y bueno, pues por esto empecé haciéndolas así y ya decidí que todas tenían que ser así. Muy bien. Vale, Ainhoa también Sí. dice que la composición es preciosa con los blancos y que aporta algo etéreo y nostálgico. Por decir yo también algo, a mí lo que me transmite muchísimo es calma, tranquilidad y silencio. No, o sea, yo veo las imágenes y me imagino cuando estás en casa de tu madre, cuando estás en tu casa y el silencio que hay en el ambiente. No sé por qué, veo silencio. Pues sí, Eh, exacto, un poco. Yo, o sea, respecto al tamaño en el espacio expositivo, ¿no? Que eso sí que ha sido cosa mía el que todas vayan al mismo tamaño. Por contestar a la pregunta, es Ujú, que yo, en cierto modo, todo esto lo veo como fragmentos. Fragmentos de momentos que en el futuro van a ser recuerdos. Entonces, los veo todos eso como si fueran esos pequeños fragmentos y me los imagino todos, pues eso, como ventanas, ¿no? La idea de ventana también la tenía bastante presente, pero más como una realidad fragmentada, en forma de recuerdo. Entonces, pues a la hora de hacerlo, pensé que debían de tener todos el mismo tamaño, pero a lo mejor Bárbara también lo pensaba así, o también tenías tú esa Sí. sensación de que todos tenían el mismo tamaño. No era algo que Bueno, hubiéramos hablado ni nada. bueno, en la presentación del dossier ya sabes que no iban todas al mismo tamaño, había Mm, diferentes tamaños, o sí, sea, y eso también tenía otra narrativa. mm, Pero bueno, al fin y al cabo es un poco lo mismo. Yo sí que quería comentar una cosa que me gustó mucho de uno de los trabajos que nos mandaste a hacer, un poco introspectivos en la investigación. A mí me dijiste en concreto que buscase algo que me incomodara. Yo no entendía muy bien por qué, pero bueno, y me acuerdo que, bueno, justo en ese momento tuve un accidente doméstico, en mi casa hubo una serie de goteras tremendas y te acuerdas que, bueno, lo fotografié y lo mostré y hice un sí. análisis de cómo relacionar eso con el proyecto que yo estaba queriendo hacer. Y claro, me lo fuiste sacando y me di cuenta que, claro, dije, jo, yo no puedo cambiar nada. O sea, todas las cosas que pasan a veces incómodas no las podemos cambiar, pero las tenemos ahí y bueno, vamos a observarlas, vamos a ver qué hay, ¿no? Y eso que dices del silencio y la calma, José, pues es que al final me llevo un poco por ahí ujú. esa tarea. La verdad es que fue muy interesante, muy interesante. Muy Bueno, bien. me alegro. A ver, Héctor Baena dice, ¿tu padre ha sido parte activa en las tomas fotográficas relacionadas con ella o eran más bien robadas? No, ha sido parte activa, claro, sí, sí, sí. Yo estaba con la cámara y le estaba haciendo. Lo que pasa que me decía, a mí no me saques, que soy muy fea. Y yo, no, no te preocupes, que voy a sacar tus manos. Me dice, pero saca las manos de tus amigas, que son más bonitas que las mías. Y yo, no, mamá, es que trabajo sobre ti. Claro. Y sí, sí, claro. Mm, muy bien. Bien. Bueno, pues Bueno, nada, pues muchas felicidades Muchas por, gracias. por tu proyecto. muy Muy bien. bien. Y bueno, ¿Vale? pues vamos a avanzar hacia el siguiente. Otra puerta que no podemos entrar. Y Este vamos es a el ver si de Francesc. Hola, Francesc. Hola, buenas tardes. Buenas ¿Qué tal? tardes y pues cuéntanos tu trabajo.
Eh, Bien, pues bueno, gracias a todos los que estáis aquí en esta presentación. Yo me llamo Francesc Campillo y soy de un pueblo de Valencia que se llama Sueca. Soy fotógrafo amateur desde hace ya muchos años y sobre todo pues me centro en la fotografía de paisaje. Y hasta el momento solo había hecho pues series siguiendo un poco las temáticas comunes o con una homogeneidad estética, eh, bueno, una homogeneidad estética, ¿no? Pero sin una idea bien desarrollada. Y bueno, este curso busqué intentar hacer un proyecto y bueno, encontré este curso y gracias a Rosa, pues he podido desarrollar el trabajo y bueno, agradezco a Rosa pues todo lo aprendido y toda la guía que ha hecho conmigo y con todos mis compañeros. Gracias. Y nada, el proyecto que presento es un proyecto de carácter documental y a través de fotografías de paisaje pues trato el tema de las tierras abandonadas. Para ponernos en situación, el 17% de las tierras agrícolas abandonadas en España se encuentran en la Comunidad Valenciana. Y esto es debido a una característica muy particular del campo valenciano, que es el minifundio, que es que la mayoría de las parcelas son muy pequeñas, son menores de 2 hectáreas. ¿Qué ocurre cuando se abandonan? Pues por una parte está el cambio que se produce, el impacto medioambiental, el cambio que se produce y la alteración que se produce en el paisaje, en la composición del paisaje, porque empiezan a aparecer especies nuevas de carácter mediterráneo y empiezan a mezclarse entre, entre los naranjos. Y entonces el paisaje cambia y dependiendo de cuándo ha sido abandonado la parcela o el campo, pues encontramos un tipo de vegetación o de especies o de plantas u otras. Y bueno, esto al ser un paisaje compuesto por parcelas muy pequeñas, pues toda la homogeneidad eh, se rompe y el paisaje es como una especie de mosaico, ¿no? En la que se mezclan pues, parcelas cultivadas con campos abandonados en diferentes fases. Y por otro lado está la idea o la cuestión que intento transmitir a través de estas imágenes, que es la cuestión de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es la capacidad de decisión que tienen los pueblos o los países de qué sistema agrario quieren, qué alimentos quieren cultivar y cómo utilizar los recursos naturales para llevar a cabo estas políticas. Eh, ¿Qué ocurre en este caso concreto que presento? Que el abandono de estas pequeñas parcelas lo que está pasando es que los pequeños y medianos productores están siendo expulsados o se salen del sistema agrario de producción. Y entonces, al final, la producción alimentaria y las políticas agrícolas quedan en manos de las grandes corporaciones internacionales del sistema del sector agroalimentario o de grandes fondos de inversión. Y bueno, lo que intento con estas fotografías de paisaje, pues es, y a través de este caos, es mostrar, pues, esa pérdida de decisiones sobre aquello que cultivamos y comemos y hacia qué, hacia qué caos o hacia qué tipo de ley de la selva vamos en materia alimentaria. Y bueno, el título del trabajo es El color de la naranja, porque me he centrado en campos de naranjos simplemente porque es
es lo más cercano que tengo, es el paisaje que tengo más cerca y bueno, también a nivel personal es bueno, por mi experiencia personal, familiar, que bueno, tenemos en casa pues tenemos dos pequeños huertos y yo hace muchísimos años pues iba con mi abuelo, íbamos a cultivarlos y bueno, pasa el tiempo, enferma mi abuelo, fallece, por cuestiones de la vida pues yo me dedico a otras cosas, se arrienda la tierra, luego pues a la otra persona pues no le sale a cuenta, se queda ahí al campo abandonado y bueno, y hace 5 o 6 años, pues por otra situación familiar, esta vez por parte paterna, pues tuve que volver al, al campo y bueno, vuelves a entrar en ese mundo, vuelves a escuchar pues debates, charlas, situaciones y al final todas estas cuestiones, estas decisiones y todo esto que escuchas pues a nivel local, al final vas buscando o mirando en los medios de comunicación te das cuenta que esas pequeñas decisiones, ¿no? A nivel local al final son consecuencia de, de- de lo que ocurre más arriba, ¿no? De decisiones por cuestiones de geopolítica mundial, ¿no? Lo más reciente, pues lo del Estrecho de Hormuz o la guerra de Ucrania y tal. Bueno, de eso trata mi trabajo. Es un trabajo que no lo doy por cerrado, creo que todavía está abierto, todavía voy buscando más paisajes, más recorriendo más territorio y nada, este es mi primer proyecto. Bueno, pues enhorabuena, Francés, por este primer proyecto que yo creo que bueno, pues tiene mucha profundidad y las imágenes son potentes. Además es muy interesante, ¿no? Cuando se fotografía el caos, como todo ese caos nos lleva también a un cierto orden. Y eso os llama mucho la atención. Y, por ejemplo, cuando estuve trabajando yo con esta composición, justo iba encontrando eso, ¿no? Digo, el caos al final parece que casi se ordena solo. Es muy, muy interesante las imágenes que has ido captando y que yo creo que realmente nos aproximan muchísimo a lo que es esa tierra abandonada, ¿no? Esa tierra de cultivo abandonada. No sé, es la expresividad a través del caos un poco, ¿no? Así que, bueno, pues muchas felicidades por el Gracias. trabajo. No sé si hay alguien que quiera comentar Sí, algo. sí, hay comentarios. Bueno, yo quería decirte que sí que, o sea, que se refleja muy claramente ese caos, pero a pesar del caos, es bonito. O sea, quiero decir que las fotos me parecen muy bonitas. Y bueno, por ejemplo, Ainhoa dice que está bien conocer lo que hay debajo de los paisajes abandonados, que dice, la verdad es que hoy son atractivos, parecen lo diferente, porque estéticamente estamos acostumbrados al campo totalmente ordenado. Juan Carlos Vecino, por ejemplo, dice que es muy interesante, que es algo común en toda la geografía española, ¿vale? Tú lo has Sí, hecho en tu sí. zona, pero nosotros también lo vemos, nosotros vivimos cerca de la España vaciada y estamos viendo no solamente esto, sino otras esta abriría otras ramificaciones, ¿no? Los campos solares que están invadiendo los campos de agricultura, por ejemplo, también. Mm, Y luego también dicen por aquí que es muy emocionante ver la obra y escucharnos. Dice que percibe una vivencia del proceso muy intensa. Cada hora nos habla de una gran pregunta humana y la presentación es preciosa. Es maravilloso que el lenguaje de la fotografía nos lleve a sentirnos compañeros de la vida. Muchas gracias y enhorabuena a los artistas y a la escuela. Nos ha puesto FJ, un mensaje muy bonito que nos ha mm. dedicado a todos, no solamente a los artistas, sino también a la escuela. Juan Carlos dice gracias por vuestros proyectos y Tessa dice felicidades para todos y para la escuela. Y gracias por la presentación. Todavía no hemos terminado, porque parecen mensajes de despedida, lo digo porque todavía no hemos terminado. Bueno, también quiero felicitar a Rosa porque el montaje que has hecho, que yo no lo había visto, el montaje, está muy bien. Es como si estuviéramos viendo un paisaje completo, ¿no? O sea, a mí es la sensación que me da. No sé si Enrique quería decir algo. Sí, sí, quería pues lo primero felicitar a Francesc
Y luego hombre, que son diferentes formas de mirar. Estamos mirando, tanto tu proyecto como el mío tienen una mirada sobre el espacio agrario y el tiempo, ¿no? Sí, sí. Y quería preguntarte, y esto es una pregunta completamente subjetiva y no. Yo, por ejemplo, en el proyecto, la fotografía es todo el edificio artificial, la casa construida, la calle, el tal. En cambio, en tu proyecto se ve la huella humana por el abandono, pero no hay ni una sola construcción humana, no hay nada artificial, nada construido. Has pensado la posibilidad de completar con algo más, Mm, añadir el elemento artificial? a Es- ver, sí que es una cuestión que apareció, pero he intentado evitar cualquier tipo de construcción en piedra, porque es que al final esto también es una construcción humana, ¿no? claro. ¿Sabes? Al final vemos campo y es como la naturaleza, pero tú cuando sales al campo y ves el campo cultivado, Ujú. estás viendo una fábrica al final. Entonces, y como tampoco quería por despistar, ¿no? O por si que no se me fuera al abandono de, pues de las casas o de, no sé, sistemas de regadío, lo que fuera, ¿sabes? Y quería centrarme más en la tierra, en, ¿sabes? En la tierra y en los árboles de cultivo. Y de cómo el árbol, pues ya lo vemos en las fotos, ¿no? Cómo se relaciona y cómo se mezcla con las especies nuevas que aparecen. Mm. Claro, claro. Genial. Pero sí, sí que es verdad que vuestros dos proyectos tienen algo en común ahí. Sí, sí. Encajan muy bien el uno con el otro, sí. Podéis hacer un trabajo conjunto si queréis. Ahí está la idea. Sí, 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 sí. sí. Muy Gracias. bien. Bueno, pues no sé si hay alguna preguntilla más. Perdón. Vale. Ay, sí, parece que Juan hay una. Carlos, sí, Juan Carlos pregunta, me gustaría preguntar a Enrique si conocía el trabajo de JJ Guisado Pancolono sobre la colonización de los pueblos extremeños de los años 50. Lo he visto recientemente y me ha llamado mucho la atención el paralelismo entre ambas obras. Sí, sí, sí lo conozco, sí lo conozco. Es uno de los De tus eh, referentes, ¿no? tra- en la búsqueda de trabajos similares salió. Pero este hombre guisado, estuve viendo la exposición con él en Badajoz y porque la montó hace relativamente poco, unos meses. Y él se centra sobre todo en retratos de los colonos, en el factor puramente humano. Añade en la exposición, sí, algunas referencias, algunas fotografías de complemento, mapas sobre todo, planificaciones, pero se centra sobre todo en los colonos y en las manos de los colonos, que algunas de las fotografías son espectaculares. Si veis, no hay ningún humano, no hay ninguna presencia puramente, literalmente humana en el proyecto, pero sí, sí lo conozco y es un buen trabajo, muy buen trabajo. Muy bien. Bueno, qué interesante. Pues nada, muchas gracias, Francés, y Pues, bueno, y felicidades, ¿no? Por este desarrollo que has hecho tan interesante. Y bueno, y vamos a ir ya con el último trabajo de la exposición, que es el de Ujú. Nacho. Vale, otra puerta. Mira aquí, además se ve algo ahí que te da manga de entrar. Vale. Y bueno, y vemos que el planteamiento con Nacho es como muy diferente, ¿no? Cuéntanos, ¿qué estamos viendo? Hola, buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, muchas gracias, Rosa, José, compañeras del curso, por la oportunidad de aprender de vosotras y a los amigos que nos acompañáis aquí por echarnos unas risas. Pues bueno, os cuento un poco por encima. Este proyecto mm, se convierte en un juego de cartas con mucha ironía, ¿no? Que tiene con la intención de hacer una reflexión crítica sobre lo que supone ser un fotógrafo profesional hoy, en 2026, ¿no? El título del proyecto se llama El fotógrafo del año, que en sí mismo ya es sarcástico, porque ser ganador equivale a reconocer que el verdadero viaje del fotógrafo es una carrera que Ups. nace ya condenada. La estructura de este proyecto está lo he estructurado en arquetipos fotográficos, ¿no? Que funcionan como carreras profesionales
cada carrera profesional tiene pues un compromiso moral diferente. El fotógrafo comercial vende su alma por dinero, el artístico por reconocimiento, el fotógrafo documental por la ilusión de la verdad, ¿no? Y así. Eh, Aquí quería jugar yo un poco con teoría de Susan Sontag, con el tema de la apropiación depredadora, ¿no? De la fotografía, bueno, y con otros referentes. Que por cierto, uno de mis referentes está hoy aquí. Me ha parecido verlo, sí, está ahí, Javier Villabrille. Hola, ¿qué tal? Es que me encantó mucho la ironía de Javier con su trabajo Mi Gran Noche, que Ujú. vamos, lo vi claro, lo vi clarísimo. Digo, voy a hacer algo así que nos permita reírnos un poco, ¿no? De nosotros mismos y de la gente a la que nos gusta la fotografía, ¿no? Y en qué nos hemos convertido, ¿no? Bueno, estuve reflexionando sobre la saturación del mercado fotográfico. Creo que recordar que en 2024 hablaban de unos 20.000 millones de fotografías al día en Internet. Una barbaridad. Entonces, claro, quería reutilizar ese material, mm, hacer un acto depredador de actos depredadores previos, ¿no? Y que eso mismo fuera una reflexión crítica. Eh, no sé qué más que os puedo comentar. Hice una validación de este proyecto conceptual con asociaciones especializadas en juegos de rol, asociaciones juveniles, y la verdad es que daba mucha risa. Jugar con estas cartas, y que como veis tienen la retícula de la carta, pues tiene en la esquina superior izquierda un marcador jerárquico, una imagen central protagonista, una breve confesión, ¿no? Un texto base. Y jugar con estas cartas te daba un sabor agridulce porque tú bueno, hay un juego, hay unas instrucciones y al final te veías reflejado, ¿no? En el mismo juego. Y no acababa ahí, o sea, tú ganabas y tenías que seguir jugando y seguir concursando y era un poco lo que expone la carrera fotográfica, la carrera del fotógrafo profesional hoy en día. Y eso era echarnos unas risas entre nosotros. Pues Nacho, enhorabuena porque lo has conseguido. Yo cada carta que leo, bueno, no sé si los que estáis aquí estáis leyendo los textos de las cartas porque no tienen desperdicio. Es pura, pura ironía y mucha chispa, ¿no? Y la verdad es que me he reído muchísimo, Nacho, con todas estas ocurrencias. Luego hay otras cartas que no tienen imagen, que forman parte del juego, que no las hemos incluido en la exposición por eso, pero que también ahí pues encontramos cosas pues muy interesantes. Y bueno, o sea, has conseguido tu objetivo, que es que nos echemos unas risas, te puedo asegurar que sí. Pero sobre todo espero que esto realmente se materialice como juego, ¿no? Que es un poco la idea que tienes tú, que aunque se ha adaptado al formato expositivo, pero que este trabajo es realmente un trabajo editorial, ¿no? Ujú. Sí, gracias. Esa es la intención. Es un proyecto, desde luego, es un proyecto que está inacabado, está en proceso y surgió también hablando con compañeras y compañeros fotógrafos y después jugando al juego veías reflejada pues la carrera profesional pues de gente de aquí de mi ciudad o de compañeros que están trabajando en otros lados que decías, bueno, esto es lo que ha hecho José, o lo que ha hecho, lo que está haciendo Rubén, o Elvira, que también está por aquí. Sí, sí, Es sí. que daba mucha risa, sí. Pues sí, pues sí. Yo hay una carta que quiero que me la expliques. A ver. A ver, ¿cuál es? Que yo no sé, igual ha pasado un poco desapercibido y no os habéis dado cuenta, pero Claro, no sé si lo habéis visto, ¿no? Sí, sí que la Si hemos queréis, visto. queréis hago zoom para que lo veáis mejor.
Vale, y luego está Eh, aquí a ver si no me equivoco, esto es el reverso, ¿no? Sí, sí, ese es el reverso, sí. ¿Vale? Que es muy bonita, además. Y bueno, esta era la última que estábamos viendo. Y. Sí, en realidad hay un trabajo de apropiacionismo salvaje de todo tipo de fotografías, de autor, de stock, siempre desde la ironía, con respeto, Ujú. eh, trabajando esta idea, ¿no? Este proyecto conceptual, pero la verdad es que conforme lo iba desarrollando, pues iba encajando todo, sí. Muy bien. pues muy bien, muy bien, muy, muy divertido. Y luego, pues, bastante real también en muchos casos, ¿no, Nacho? Y ya te digo yo que sí. Totalmente, totalmente, sí. Bueno, voy a leer algunos comentarios que ponen por aquí, que no me ha dado tiempo. Bueno, Javier Villabrilla dice que está genial, que es estupendo, y dice que no le hagas caso a él. Gracias, Javier. Bueno, FJ, es que no sé quién es FJ, pero pone comentarios muy acertados. Dice que no para de reír. Alba Pérez dice que es divertidísimo. Héctor dice que es muy grande, Nacho. Espectacular, Nacho, dice Teresa. Alba Gracias. Pérez dice, nos has aportado el toque de humor con tu proyecto. Elvira dice, Nacho, enhorabuena, me parece un proyecto inteligente y con sentido del humor que invita a reflexionar. Yo creo que Elvira ha hecho te ha hecho ya el statement del proyecto, porque él ha mencionado todo, esa inteligencia, el humor y que te invita además a reflexionar, que es yo creo que lo más interesante del proyecto. Bueno, Javier Villavís dice que es un gran juego de mesa para poner el tapete todas nuestras miserias. Enhorabuena, dicen por aquí Asun a todos los artistas emergentes, muy buenos trabajos, no solamente el de Nacho, sino también todos los anteriores que hemos visto. Y dice, dice Javier que el proyecto de Nacho que no es apto para susceptibilidades. ¿Vale? Desde luego. Muy bien, Nacho. Gracias. Bueno, Rosa, no sé si quieres explicar un poco lo del montaje. Has puesto aquí unas. Bueno, sí, la verdad es que te puedo decir, Nacho, que es el que me ha resultado más complicado porque no es un trabajo que realmente le vaya mucho el formato expositivo, pero Sí, sí. siempre hay maneras de mostrar las cosas y entonces al final, pues introduciendo el tablero sí que fue una idea de José además, porque yo estaba, ¿cómo lo hago esto y tal? Y me dijo José, pues mira, pues vamos a probar con el tablero. Y la verdad es que fue un acierto porque ya, bueno, pues están las familias de cartas, cada una pertenece a un tipo de fotógrafo. Y luego pues vemos por un lado a la derecha el reverso de las fotos y a la izquierda pues en grande esta imagen de que es el comodín, ¿no? El loco. Sí. Dice, me Que no sé compré si una sabéis quién cámara de es. 3.000 euros. Creo que sí. Que hace de todo. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso es un poco que se vea porque al final, bueno, pues el, o sea, es un conjunto, ¿no? Es todo este material y más que no se está mostrando aquí, pero que se pudiera entender que se trataba de un juego, ¿no? Que era un juego lo que había Ujú. detrás. Entonces, bueno, pues eso. Yo creo que de verdad también estoy con Elvira, ¿no? Era la que ha dicho que es Sí. inteligente. Sí, sí. Eva también está, Y ha dicho que es muy divertido y que está de acuerdo con sí, Elvira. Eva es ujú. otra Muchas compañera gracias. de Nacho. Muchas Yo gracias. te animo mucho, Nacho, a que esto se vuelva una realidad, porque además creo que muchos fotógrafos querrían jugar a una partida, ¿no? Para ver cómo les iba en, en el juego. Engancha, engancha, ¿eh? Nosotros, cuando hice con cartulinas, imprimí las imágenes y tal, y quedé con los chavales del club de rol para echar unas partidas, te digo yo que engancha mucho. Con Ah, una sí, o sea, que lo has cervecita. probado, que has jugado ya. Sí, 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 sí. Ah, qué Sí, bien, muy bien. sí, Pues está divertido, pero sobre todo la gente a la que le gusta la fotografía, pues te deja ese sabor agridulce, ¿no? Es decir, es que estamos ahí retratados todos. Claro. Hemos jugado ya todos aquí. Sí, Hemos jugado en la realidad. el juego de la vida, ¿no? El juego de la vida, exacto, sí. exacto. Sí, sí. Muy Muy bien. bien, Nacho, pues felicidades también Muchas y gracias. bueno,
pues nada, muchas risas, ¿no? Y un gran juego, yo creo. Que va a dar mucho, un juego que va a dar mucho juego. Ujú. Sí, sí. Estupendo. Bueno, pues nada, pues ya hemos visto todos los trabajos. Danos una vueltecita por Sí. la sala, que veamos todo el conjunto. Que bueno, que la sala ¿Cuándo se puede visitar? ¿Se puede visitar ya? ya esta noche, bueno, yo cuando nos despidamos aquí ya iré a ponerlo visible, ¿vale? Para que ya se pueda visitar en la web. Entonces, en el menú hay un ítem que es exposición, ¿vale? Mm. Y ahí se entrará directamente a la sala. Sala que está iluminada con un tragaluz, que yo no sé, no has sacado el techo, Es pero tiene verdad. ahí, sí, 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 para que entre luz natural, que es como una buena forma de que se vean Para que entre los las imágenes, y murciélagos luego hay la foquitos noche. también. Sí, sí. Antonio yo creo que ha pensado en todo a la hora de diseñarlo. Muy bien, muy bien. Así que bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Ha sido un absoluto placer este curso con vosotros, ya lo sabéis, que ya os lo he comentado antes, que habéis sido un grupo fabuloso y me da mucha pena despedirme, pero bueno, espero que sea un hasta pronto y que volvamos a coincidir de una manera o de otra. Y bueno, y solo espero bueno, pues que os llevéis también esa ilusión, ¿no? De trabajar en proyectos y que, bueno, pues que continuéis con estos o que iniciéis otros que podamos conocer y sobre todo, pues animaros a continuar porque yo creo que todos habéis hecho trabajos maravillosos y tenéis también, no sé, un potencial inmenso, ¿no? Que tenéis que yo creo que tenéis que trabajar y continuar, que no podéis dejar que eso se escape, ¿vale? Así que bueno, muchas gracias también a todos los que nos habéis acompañado, a José que diga lo que diga, ha hecho una maravillosa Sí. uso de la El tecnología control de tierra ha de, sido, de sí. control. Y nada, y bueno, pues espero bueno, que nos veamos pronto y os mando un abrazo enorme a todos. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada, Muchas gracias, enhorabuena a Rosa. todos. Muchas Gracias. gracias. Placer. Gracias. Muy bien, pues nada, nos vamos ya despidiendo, José. Pues nada, ha sido un placer y enhorabuena a todos los participantes. Gracias a los que habéis venido también de público. Gracias a muchas caras conocidas que hemos visto aquí. Sí, que no ¿Vale? hemos dicho nada, pero Ya sé quién es que FJ. vemos Mira que vuestros decía, nombres. ¡Ay, decía, mira! Porque ahora le vemos la cara. claro, claro, Sí. claro. Sí. Muy bien, muy Hola. bien. Sí, sí. Pues nada, pues gracias a todos y nada, esto quedará grabado. Los que habéis venido de público, si en algún momento habéis puesto la cámara, se os va a tapar, ¿vale? Para que no haya problemas con los derechos de imagen. Pero bueno, los que habéis participado en la exposición sí que se os va a ver la cara, ¿eh? Además, habéis salido todas guapísimas y guapísimos, así que no va a haber ningún problema, ¿vale? Y nada, nos vemos a la próxima, ¿vale? Nos vemos en la próxima, sí. Eso Un es. abrazo, Muy bien. besos Muchas y, gracias. y hasta Muchísimas pronto. gracias. Nada, gracias a Gracias, un vosotros. abrazo. Gracias, Hasta chicos. luego. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Adiós. Chao.